Hola, me presento, mi nombre es César Cocle Sánchez, número de matrícula 22028369, actualmente estudiante en la licenciatura en Derecho en la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Nombre de mi asesor, Marco Eduardo Padilla Martínez, actualmente cursando el módulo de Derecho Procesal Penal 2. Nombre de reto, ¿cuáles fueron los antecedentes latinoamericanos de la reforma constitucional mexicana? Del reto 1, unidad 1. Bien, se me pide en la instrucción leer un artículo del autor y jurista argentino Máximo Langer sobre la revolución en el proceso penal latinoamericano y la difusión de ideas legales desde la periferia, para así posteriormente dar respuesta a las siguientes preguntas. Pues bien, la pregunta número uno dice así: ¿a qué se refiere el autor cuando afirma que las reformas en materia de justicia penal se difundieron desde la periferia? Pues bien, Máximo Langer se refiere nada más ni nada menos que a la difusión de ideas, de leyes, normas y políticas públicas a través del centro a la periferia. Es decir, que estas ideas surgen de países desarrollados para difundirlos a países en desarrollo, como ejemplo de occidente a oriente o del norte a sur. Estas ideas fueron como un ejemplo a seguir en varios países de Latinoamérica para poder hacer reformas procesales penales y así adoptar un nuevo modelo procesal penal acusatorio y dejar atrás el sistema inquisitivo penal que se estaba llevando en Latinoamérica. Ok, la pregunta número 2 dice lo siguiente: ¿qué distinguen los códigos inquisitivos y a los códigos acusatorios en Latinoamérica? Los códigos acusatorios daban alusión a una nueva forma procesal que consistía en abrir una nueva brecha de principios procesales como la oralidad, la publicidad, la igualdad entre las partes, la igualdad entre la ley, la intervención de investigación de la fiscalía, como también los mecanismos alternativos de solución, entre otros principios, que han ido evolucionando para poder así llegar a un proceso penal eficiente y sobre todo respetando la dignidad y salvaguardando los derechos humanos de las víctimas como también del imputado. En otra parte, por otra parte, el juicio inquisitivo padecía en mayoría de estos principios procesales, por ejemplo, que el proceso debía de ser en su totalidad escrito, como también tenía beneficios y derechos, tenían más beneficios y derechos las víctimas en el proceso penal. este, las víctimas tenían más beneficios y derechos en el proceso penal que el imputado. El imputado pues normalmente pues no tenía esa limitación. Pues en ese tiempo el proceso inquisitivo resaltaba la desigualdad entre las partes, favoreciendo un 99% a la víctima, pues al final de cuentas el imputado tenía una sentencia condenatoria de un juez con el que nunca interactuó y que jamás vio personalmente, es decir, que nunca lo conoció. Es así que este proceso inquisitivo era controversial e ineficiente y transgredía derechos humanos fundamentales sobre un debido proceso. Bien, tercera y última pregunta. ¿Cómo influyeron los actores internacionales a la formación y expansión de la red de activistas y reformadores de América Latina? Pues bien, aunque hubo influencia de países europeos como España, Italia, Portugal y Alemania, para la reforma penal acusatoria en América Latina cabe resaltar que resaltó más la influencia anglosajona, que en este caso era Estados Unidos, pues su agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional fue más influyente sobre las reformas acusatorias. Y como también el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, como también otros actores internacionales y miembros de la red, por lo que todos ellos organizaban congresos, seminarios, programas de capacitación y sacaron publicaciones para explicar a los líderes y miembros de las comunidades legales domésticas y las legislaturas de los primeros 14 países de América Latina para poder poner en marcha para poder poner en marcha el nuevo el nuevo el nuevo en su tiempo actual sistema procesal penal eficiente. Es de ahí que se da la necesidad de reemplazar los códigos inquisitivos por los códigos acusatorios.
Ahora bien, como conclusión, estos antecedentes históricos ayudaron, o más bien fueron un modelo o ejemplo a seguir para posteriormente dar paso a la reforma constitucional en materia de justicia penal en el año 2008. Esto en México, donde se introdujo importantes cambios en el sistema de justicia penal mediante la modificación de 10 artículos cuales son el 16, el 17, el 18, el 19, el 20, el 21, el 22, el 73, el 115 y el 123. Por lo que dicha reforma incluyó el sistema penal acusatorio, contando con todos los principios procesales que implementaron los países desarrollados, tal como menciona Langer, así como también se incluyó mecanismos alternativos de solución de controversias, como también el modelo de reinversión y la judicialización de la ejecución de sanciones penales. Por la finalidad de esta reforma en México es tener garantías constitucionales o convencionales. Convencionales por la reforma del 2011 en materia de derechos humanos y tratados internacionales, pues estas garantías se conforman por tener acceso a la justicia eficiente, pronta y expedita, calidad jurídica en el proceso, certeza jurídica, certeza jurídica y de debido proceso, garantías de derechos humanos a víctimas e imputados, justicia alternativa y restaurativa, y como también la transparencia. Dicho lo anterior, es importante esta reforma, pues al tener un debido proceso, respetando los derechos humanos, no nos protege a todos. Porque si no existiera esta innovación procesal nos afectaría a todos. Es decir, a mí o a ti que me estás escuchando o cualquier otra persona resulta que nos pueden inventar cualquier cosa en cualquier día, y es por eso la importancia de los derechos humanos ante las distintas posiciones procesales, ya sea por la víctima o el imputado, pues este proceso acusatorio da certeza jurídica a todos nosotros ante debido proceso para demostrar la inocencia o bien su culpabilidad sin transgredir la dignidad humana, salvaguardando los derechos de las personas. Pues bien, esto sería todo. Sin antes despedirme, muchísimas gracias. Hasta luego.